Hola, ¿cómo estamos? Vamos a continuar con esta entrega. Ahora vamos a platicar acerca del oscilador armónico. El oscilador armónico, como ustedes saben, pues se convierte en un caballito de batalla para la física y aparece, pues, desde luego, pues en la mecánica cuántica y también, pues, aquí en la mecánica estadística, nos va a permitir de alguna manera entender y comprender, pues, aquello que tiene que ver con los microestados y con los niveles de energía, ¿no? Entonces, fíjense, aquí en esta gráfica que tenemos, estamos presentando una gráfica del espacio-fase de, de un sistema del oscilador armónico. Recordemos que el sistema del oscilador armónico representa un muelle, un resorte unido a un bloque de masa con una masa m, el cual tiene una fuerza, el resorte, una fuerza restitutiva que le va a permitir oscilar en cierto sentido, va a tener ciertas oscilaciones. ¿Y qué pasa con la energía? Pues la energía mecánica total se conserva para un sistema ideal, es decir, aquel sistema donde no tiene fricción. Y pues bueno, depende las propiedades dinámicas, por ejemplo, el periodo depende del valor de la constante del resorte y del valor de la masa que tengamos allí. Este oscilador lo podemos poner a oscilar ya sea horizontalmente o verticalmente o en cualquier otro sentido. Y la ecuación de movimiento, pues es una de las ecuaciones conocidas en la física, una de las ecuaciones más utilizadas en la física, lo que corresponde a la ecuación del oscilador armónico, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí en este caso tenemos la representación gráfica de lo que sería un retrato fase o un diagrama fase, en donde tenemos la coordenada generalizada que se encuentra aquí, esta sería la Q, tenemos la coordenada generalizada o el momento generalizado P, y entonces estamos graficando Q contra P, y lo que se obtiene son estas curvas, estas serían las trayectorias que hablábamos anteriormente de ellas, las trayectorias en el espacio-fase. Esta trayectoria que tenemos aquí está determinada por varios parámetros, ¿no? Si la vemos desde el punto de vista geométrico como una elipse, está determinada por el lado menor, que sería el lado A, y el lado mayor, que sería el lado B. Estos dos parámetros geométricos determinan justamente el valor de la elipse, además del centro y los dos focos que pueda haber aquí, ¿verdad? Entonces son los parámetros geométricos de una elipse. Desde el punto de vista mecánico, esta elipse está determinada con un cierto valor de la energía. Y entonces, dado ese valor de la energía, el sistema, pues en realidad va a estar oscilando desde una posición en donde su velocidad se haga cero, hasta otra posición distinta en donde su velocidad se haga nula, ¿verdad? Nuevamente, se haga cero. Va a tener un valor máximo de la energía precisamente cuando su velocidad vale cero. Esto quiere decir que es justo cuando la masa pasa por el punto de equilibrio del resorte. El resorte no está ni comprimido ni tampoco está estirado. Por lo tanto, cuando por el origen pasa el resorte, su posición en Q valdría cero, que sería la posición del resorte, pero allí justamente es cuando se obtiene un valor máximo de la energía. Y ese valor máximo de la energía es donde es justamente, como la energía potencial del resorte sería cero, entonces toda la velocidad se convierte, o más bien toda la energía se convierte en energía cinética, y de ahí podemos obtener el valor de la velocidad y por lo tanto el momento asociado, ¿no? Entonces, bien, pues aquí tenemos pues esta expresión
este caso del oscilador armónico, si aumentamos la energía del oscilador armónico, eso que implicaría que aumentáramos la energía, pues que entonces a lo mejor el movimiento inicial del resorte cuando lo estiramos sea más lejano, y a partir de ahí lo soltamos y entonces hay un aumento en la energía, por lo tanto el resorte dejará de moverse en esta trayectoria y se comenzará a mover en una trayectoria donde esa trayectoria estará dada como una energía más un cambio de energía o un aumento de energía que nosotros le hayamos dado, ¿verdad? Si ese aumento de energía es aún mayor, pues entonces tendrá este tipo de cosas. Y bueno, si tenemos un aumento de energía y tal vez un cambio en las posiciones iniciales también, o más bien en las condiciones iniciales del sistema, esto quiere decir que se le aumente, que se le aviente o que se le den ciertos empujones al momento de soltar el sistema. Entonces, incluso pues, puede haber algo de caos allí en el movimiento, y es un movimiento completamente no lineal, ¿verdad? Las conocemos de ecuación del movimiento del sistema, ¿no? Muy bien, entonces mecánicamente, pues esto es lo que está ocurriendo con un sistema masa-resorte, y bien, entonces, esto es lo que tenemos, ¿no? Entonces, ahora, desde el punto de vista mecánico, nosotros podemos construir el hamiltoniano. Y entonces, ¿cómo sabemos que es el hamiltoniano? Pues sabemos que el hamiltoniano está dado por la energía cinética, donde la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y entonces, en la teoría de la mecánica clásica, se establece también que el momento lineal es igual a la masa por la velocidad. Como el momento es igual a la masa por la velocidad, podemos escribir esa energía cinética en términos del momento, porque el hamiltoniano se escribe en términos de las coordenadas generalizadas y los momentos generalizados. Entonces no podemos manejar, cuando escribamos un hamiltoniano, no podemos estrictamente hablando, digo, porque vamos a encontrar en algunos libros e incluso en algunos artículos en donde construyan el hamiltoniano, vamos a encontrar que muchas veces estos hamiltonianos, como son el resultado de una transformada de Legendre del lagrangiano, y el lagrangiano sí depende de posiciones y de velocidades y del tiempo, entonces van a construir y van a escribir un hamiltoniano que dependa de posiciones y velocidades. Y si fuera dependiente del tiempo, pues dependiente del tiempo. Perdón. Sin embargo, desde el punto de vista estricto de la teoría, todo hamiltoniano tiene que estar escrito en términos de coordenadas generalizadas, como en este caso, momento generalizado y su coordenada generalizada. Recordemos que esta ecuación que aparece aquí, como Q es la coordenada generalizada o la posición, de alguna manera la podemos relacionar con ello, entonces podemos decir que esta de aquí es la energía potencial elástica del resorte, y esta de acá es la energía cinética en términos del momento generalizado. Y entonces, bueno, aquí tenemos nuestro hamiltoniano, que también esta pues es una de las ecuaciones conocidas, como les decía yo, el oscilador armónico es un caballito de batalla en la física, ¿no? Entonces, ya sea que la presentemos como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, más un medio de la constante del resorte por la posición x, y o l al cuadrado, que sería exactamente el equivalente en una teoría newtoniana, por ejemplo, ¿no? O lagrangiana incluso. Bien, entonces, bajo este contexto, bueno, ya explicamos aquí quién es la masa es la masa del oscilador, K es la constante del oscilador, la constante del resorte, y bien, tenemos ya explicada también la figura que aparece anteriormente, ¿no? Entonces, aquí obtenemos varias conclusiones interesantes, ¿no? La primera, si h no depende explícitamente del tiempo, ya lo dijimos en el video anterior, ocurren dos cosas importantes. H es igual a la energía, y la energía se conserva, por lo tanto, entonces la energía es una cantidad que se conserva, ¿verdad? Entonces, en este caso, si nosotros observamos el hamiltoniano,
desde luego el hamiltoniano depende del tiempo, pero depende del tiempo en una manera implícita, ¿verdad? Porque tanto P como Q son variables que dependen del tiempo, pero no depende explícitamente del tiempo. Por lo tanto, ya nos está indicando que entonces la energía debe de ser conservada. La energía es una constante de movimiento, ¿no? Ahora bien, la hipersuperficie de la energía es solo una elipse en un espacio-fase de una partícula. Entonces, lo que nosotros estamos observando aquí en este espacio-fase, esta elipse que nosotros estamos observando aquí, correspondería precisamente a la hipersuperficie de una sola partícula. Entonces, bueno, el diagrama que presentamos acá, pues evidentemente corresponde a ello, ¿no? Dice, el cual está determinado por, desde luego, ya lo explicábamos, el valor de la energía. Como la energía es constante durante toda la trayectoria en el espacio-fase, que se mueve con la misma energía, es un valor constante, y los parámetros A y B, que serían los parámetros geométricos de la elipse, están también determinados en términos precisamente de las propiedades físicas del sistema. En este caso, el valor de A está determinado por 2 veces m por E, ¿sí? Y el valor de B estaría determinado por 2 veces E entre Q, ¿sí? Entonces, ¿cómo se determina esto? Pues es bien fácil, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que cuando la velocidad vale 0, ¿sí? Aquí perdón, la posición vale 0, la energía pues, vale E. Ese sería el valor de la energía. Entonces, si aquí que sería la posición vale 0, el hamiltoniano es igual a la energía, entonces E es igual a m por b al cuadrado, y este valor es el que correspondería precisamente a ¿quién? Correspondería al valor de A, que es donde se encontraría el oscilador, ¿no? Entonces, esto sería el valor de A, ¿sí? Entonces, cuando la velocidad vale 0, que nos encontramos aquí, la velocidad vale 0, la energía vale E, se encontraría por acá, y entonces cuando la energía vale E y la velocidad vale C, aquí entonces estaríamos obteniendo que esto sería un medio de K por B, ¿sí? Un medio de K por B, y de ahí despejamos el valor de ¿cómo se llama? De la energía, ¿no? Perdón, de la constante B. Y cuando Q vale 0, sería B, y entonces de ahí despejamos el valor de B. Entonces, esa es la manera como se obtienen estos valores para A y estos valores para B, ¿no? Ahora bien, la frecuencia del oscilador sabemos que depende exclusivamente de las propiedades del oscilador, en este caso, del constante de resorte y de la masa, ¿no? Entonces, muy bien, ahora, dadas las expresiones que nosotros tenemos para el caso del área de esa elipse, nosotros podemos calcular la superficie de la elipse, la cual tendría que ser sigma, es lo que estamos nosotros definiendo como la superficie de la elipse, y tendría que ser pi por A por B, perdón. Y entonces esta expresión que aparece aquí como pi por A por B correspondería precisamente al área de la elipse, ¿no? El área que describiría todo el oscilador, ¿no? Entonces, como ya conocemos A y como ya conocemos B, pues entonces simplemente hacer el producto de A por B me quedaría que el área de esa elipse pues está dada en términos de Por lo tanto, si hay un aumento en la energía, la frecuencia no debe por qué cambiar porque permanece constante, es el mismo resorte, es la misma masa. Entonces, si hay un aumento en la energía, entonces habrá un aumento, desde luego, en la superficie, que es lo que está diciendo, ¿no? Se está ampliando la elipse, se está haciendo más grande, y esto es obviamente porque la energía aumentó. Muy bien, ahora, durante la evolución temporal, el punto en el espacio fase Q
como función del tiempo y P como función del tiempo del sistema se pueden mover únicamente alrededor de la elipse, ¿sí? O sea, una vez determinadas las condiciones iniciales, una vez determinado el valor de la energía A en el cual se estaría moviendo, el sistema estaría completando siempre esa órbita porque no hay disipación de energía, porque no hay cambios energéticos, ¿verdad? Entonces siempre se estaría moviendo la partícula, estamos hablando de una partícula, se estaría moviendo alrededor de esa elipse, ¿verdad? Muy bien, aquí en la figura que presentamos anteriormente, pues se presentaron tres elipses que difieren significativamente en el valor de la energía. Ya explicamos lo que ocurre entonces con la energía. Cualquier punto en la elipse corresponde a un estado concreto del movimiento del oscilador. También ya lo explicábamos, vamos a regresarnos un ratito para poderlo explicar. Cuando el oscilador se encuentra en este punto, ¿qué es lo que está pasando? Su posición vale cero, pero su velocidad se vuelve máxima. Cuando el oscilador está en este punto, ¿qué es lo que está pasando? Su velocidad vale cero, pero su posición es máxima y negativa. Cuando el oscilador está aquí, otra vez su posición vale cero, pero el valor de la energía ahora ha cambiado, ¿verdad? Ha cambiado en signo, ¿no? El valor de la energía vuelve a ser, perdón, el valor de la velocidad es negativo ahora, digamos que ahora viene de regreso. Su energía tiene el mismo valor, recuerden que la energía es constante, por lo tanto, sigue siendo un máximo de energía. Y cuando nos encontramos en este punto, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues otra vez, ¿no? Su velocidad se hace cero, pero aquí tiene el máximo elongamiento posible que pueda tener el oscilador, dado el valor de energía que se le ha conferido, ¿no? Entonces, cada punto en la trayectoria, recordemos que la trayectoria en el fondo no existe como tal, sino que la trayectoria es una sucesión infinita de puntos y cada punto de esa sucesión infinita corresponde a un estado particular del sistema. Y entonces eso es lo que nosotros estamos observando. Un estado particular del sistema corresponde a un punto en el espacio fase. Y eso es lo que me está diciendo justamente aquí, ¿verdad? ¿Sí? Está moviéndose solamente sobre la elipse y corresponde cada puntito a un estado concreto de movimiento del oscilador con una energía E y una energía E más delta E si se estuviese moviendo en la segunda trayectoria, o en su defecto E más C, donde C es un número arbitrario, delta E, que sería un aumento de la energía, ¿eh? Entonces eso es lo que está ocurriendo, ¿verdad? En el caso del oscilador. Cualquier punto en el espacio fase se puede identificar como una copia del oscilador actual en un cierto estado de movimiento. Cada punto, ya lo mencionamos, es un estado de movimiento, lo que significa que la hipersuperficie, en este caso la trayectoria elíptica, ¿sí?, también refleja la distribución del espacio-fase de muchos sistemas iguales en un instante dado, ¿no? Si tuviésemos, perdón, muchos sistemas similares que estuviesen oscilando con distintas condiciones iniciales, entonces tendríamos todo un continuo allí de distintos estados y tendríamos ahí una bola de anillos, muchísimos anillos, muchísimos que estarían determinando distintos estados de distintos osciladores que estarían moviéndose, ¿verdad? Y entonces lo que tendríamos sería un plano completo, por eso se le conoce como el retrato fase, un plano completo de muchos sistemas que se mueven en ese mismo cierto instante, ¿verdad? Muy bien. Entonces, una colección de tales puntos del espacio fase del sistema, los cuales son consistentes con ciertas propiedades macroscópicas. Aquí, por ejemplo, la energía total se encuentra entre E y E más delta E, es llamado ensamble. Es decir, todos los posibles sistemas, debe haber un infinito, todos los posibles sistemas que se muevan de una energía E hasta una energía delta E
y que dadas esas condiciones de energía y dadas las condiciones de velocidad y posición posibles que existan en ese anillo entre la elipse de energía E y la elipse de energía E más delta E, toda esa colección nosotros le vamos a llamar un ensamble. ¿Sí? Y esto es lo que estamos diciendo, ¿no? En principio, desde luego, existe una continuidad, es decir, hay un infinito de puntos del espacio-fase y también en una superficie de energía debe haber un infinito de puntos, pero como una ilustración uno puede ofrecer seleccionar un número finito de puntos representativo de ese espacio-fase. Es decir, acuérdense que este asunto de pensar en un ensamble y que implica hacer una réplica infinita de sistemas similares al que estoy trabajando, pero esa réplica es muy grande y ese ensamble es en principio infinito, ¿verdad? Entonces, pues uno puede hacer una representación finita de ese ensamble y suponer que tiene pues al menos algunos que tal vez pueda contar de alguna manera, ¿no? En analogía al espacio tridimensional, uno puede también subdividir el espacio-fase en grandes dimensiones dentro de elementos diferenciales de volumen. Como tenemos un continuo, entonces podríamos subdividir en elementos diferenciales ese volumen o ese continuo, ¿verdad? ¿Sí? Dentro de elementos diferenciales de volumen dados por... Acuérdense que tenemos un espacio 6n dimensional. Como tenemos 3 coordenadas en Q y tenemos 3 diferenciales de Q, tendríamos 3 diferenciales de 3n diferenciales de Q y tendríamos 3n diferenciales de T. Desde luego esto ya como que para nuestra cabeza y para nuestra imaginación pues es algo ya bastante complicado, ¿verdad? Por eso es que se habla de hipersuperficies, ¿no? No podemos imaginarlo en nuestra mente, que es una mente que funciona, que trabaja y que visualiza un espacio a lo más grande en 3 dimensiones. Entonces, visualizar un espacio 6 dimensional, evidentemente nos cuesta trabajo, ¿verdad? Lo más que podemos hacer es suponer que existe una figura por ahí extraña, rara, de una trayectoria que va describiendo este comportamiento de estas 6 propiedades físicas que aparecen allí, ¿no? Entonces, para un espacio-fase de 2 dimensiones, entonces una coordenada y un momento, que es el caso que hemos estado presentando, que es más simple que lo podamos hacer, entonces nosotros podemos definir una diferencial de Q, ahí tenemos nuestra diferencial de Q, aquí está, y tenemos nuestra diferencial de P, y precisamente donde se intersecta nuestra diferencial de P y nuestra diferencial de Q, aquí tenemos un incremento en la coordenada generalizada, y aquí tenemos un incremento en la posición en el momento generalizado. Por lo tanto, entonces tenemos, esta sería el caso de una superficie o hipersuperficie, para el caso cuando tenemos 3n Qs diferenciales y 3n P's diferenciales, ¿no? Entonces, para que lo podamos entender, esto es lo que tenemos, y tenemos un continuo aquí. Este es un elemento diferencial, recuerden que es un elemento infinitamente pequeño de un cambio que hay en la coordenada generalizada y del momento generalizado, ¿no? Entonces, bien, esto es lo que tenemos, ¿no? Entonces, el elemento diferencial en el espacio-fase de 3nq, de la diferencial en 3nq y la diferencial en 3np, el cual puede ser de tamaño finito, es llamada celda del espacio-fase. Aquel puntito rojito que presentamos en la gráfica anterior, esa es la celda. Por lo tanto, se tendrán, ¿sí?, tendrán volúmenes relativos a ciertas regiones en el espacio-fase. En general, entre las elipses E y E más delta E se van a tener volúmenes relativos en esas regiones del espacio, ¿no? Y entonces, en general, los volúmenes de los cascarones del espacio-fase serán abreviados con una letra que vamos a definir como W. Esta letra no la debemos confundir con la frecuencia del oscilador.
Esta simplemente es una letra que es W, y no confundamos con W, con la frecuencia, que tiene que ver con la raíz cuadrada de K entre M, ¿no? Entonces, este es W. Ahora, consecuentemente, la notación corta de la celda del espacio-fase, en lugar de escribir nosotros todo esto que vamos a escribir aquí, el D3NQ y el D3NP, pues simplemente esa celda la definimos como DW. Por ejemplo, para el volumen del espacio-fase entre las elipses que nosotros hemos pintado en el caso anterior, ¿sí? Acá vamos a regresar nuevamente a nuestras gráficas de elipses. Estamos entre esta elipse y esta elipse. Aquí tenemos un elemento diferencial entre esas dos elipses, que acuérdense que ese elemento es una celda que está definida de esta manera. Entonces, justamente lo que nosotros tendríamos es que esta delta W o DW la podemos escribir de la siguiente manera, ¿no? Delta W es igual a una integral para un hamiltoniano o un valor de la energía, de esta manera lo podríamos tener, un hamiltoniano que se encuentra entre el valor de la energía E y el valor de la energía E más delta D. Acuérdense que estamos en un anillo, estamos considerando todos los posibles sistemas que se encuentran en ese anillo, y no nada más en la vecindad, sino precisamente sobre ese anillo. Por eso tenemos que definir bien el valor de la energía y el valor del cambio que pueda tener en la energía. Entonces, ese hamiltoniano, su celda o una celda, nosotros la podemos escribir como dq y dp de esa celda. Acuérdense que esta dq y dp de esa celda se convierte por notación abreviada en una dw. Y si nosotros integrásemos esa celda, lo que integraríamos y el resultado que obtendríamos sería desde luego el volumen de ese anillo que nosotros hemos presentado en este espacio de dos dimensiones, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos, ¿no? Entonces, delta de W, pues sería justamente esta situación, ese sería el volumen, ¿no? Ahora bien, del mismo modo, ¿sí? De acuerdo con la expresión 1.2 para la energía, ¿sí? ¿Dónde está la ecuación 1.2 para la energía? Vamos a revisarla. La ecuación 1.2 la tenemos acá arriba. Más para recordar cuál es, para que no se nos haya pasado. Aquí está, ¿sí? Que es justamente el hecho de que la energía y el hamiltoniano son iguales, ¿no? ¿Y por qué? Porque el hamiltoniano no es dependiente del tiempo. Entonces, en ese sentido, ¿sí? Podemos nosotros entonces, pues, escribir que sigma de E, ¿sí? Es el área, ¿sí? Para la energía podemos relacionarla con un área, ¿no? Entonces, sigma de la energía, que sería el área que tiene la energía, es la integral de la diferencial de sigma. Muy bien, para la energía de la hipersuperficie, donde delta de sigma denota el elemento de la hipersuperficie. En el caso del ejemplo del oscilador armónico visto anteriormente, la noción de energía de superficie puede no ser tomada tan literalmente. También, dado que aquí el área corresponde simplemente a una circunferencia unidimensional de la elipse, ¿no? Entonces, esta sería el área del valor de esa energía. Fíjense, aquí yo ya no voy a integrar sobre un volumen, aquí sí estoy integrando sobre un volumen, pero acá en realidad lo que estoy haciendo es integrar sobre el perímetro, y el perímetro sería pues el valor del anillito ese, o del perímetro del elipse. Por eso es que hacemos la aclaración de que pues no debe ser tomada tan literalmente. Cuando ya estamos en un espacio 6n dimensional, entonces evidentemente ahí sí vamos a tener el resultado de una superficie que engloba, que envuelve de alguna manera todos los posibles valores de esa energía, ¿no? Muy bien, aclarado ese punto, vamos con lo que sigue. Nos dice, ahora consideramos un sistema cerrado en el cual, de acuerdo con la termodinámica,
puede ser caracterizado por las variables naturales de estado. En este caso, el valor de la energía, el volumen, acuérdense que necesitamos un sistema cerrado, su volumen debe ser constante, y también cerrado para que no fluctúe el número de elementos que hay dentro de él, tiene que tenerse constante el número de partículas, ¿no? Entonces tenemos energía que es constante, porque el hamiltoniano que describe a cada una de las partículas es un hamiltoniano que es independiente del tiempo, el volumen que es constante y el número de partículas que es constante. Entonces, fíjense, el estado termodinámico del sistema debe estar determinado por 3 variables que son, en este caso, constantes, ¿no? Ahora bien, el volumen del contenedor dado, en este caso, restringe las posibles coordenadas de la partícula. Para aquellos que estudiaron ya mecánica clásica, para los que están llevando el curso de mecánica clásica conmigo también, les debe quedar ya bastante claro el hecho de que el volumen del contenedor de un gas es una ligadura del sistema que de alguna manera constriñe al sistema a que se mueva en un cierto espacio determinado, ¿verdad? Entonces, el volumen del contenedor dado es, en este caso, restringe las posibles coordenadas de la partícula, entonces es una ligadura. ¿Qué tipo de ligadura es? Es una ligadura no holonómica, en el caso de la mecánica clásica, ¿verdad? Bien, las posibles, porque mientras la energía total está dada, la energía va a ser constante, ¿sí? Únicamente en puntos en la superficie de energía son fijados en el espacio-fase. Sin embargo, para el macroestado dado, ¿sí?, existe un número grande, es decir, este es el de microestados, este es el número de microestados, ¿sí?, de diferentes microestados que generan el macroestado, ¿sí?, los cuales son consistentes con el microestado, ¿sí? Entonces, esto ya se explicó también en las sesiones anteriores, ¿sí? El ensamble, entonces, está dado por un número infinito de microestados que son consistentes, todos esos microestados, con el macroestado, ¿verdad? Y las propiedades del macroestado son precisamente las propiedades termodinámicas del sistema. Muy bien, entonces, estrictamente hablando, existe incluso un número infinito de ellos. Tenemos un continuo, un número infinito de posibles microestados que incluso puedan ser microestados que generan el macroestado, o incluso pueden ser microestados que se dice que son microestados accesibles al sistema, ¿sí?, los cuales son consistentes con el macroestado, ¿no? Entonces, debido a que el espacio-fase en el límite termodinámico, este es el límite termodinámico, el espacio-fase tiene que mantener su volumen constante, ¿sí?, y n, el número de partículas en el límite termodinámico, tiene que tender a infinito. Esto quiere decir que cuando nosotros hacemos o calculamos el límite termodinámico, nosotros extendemos a infinito las propiedades microscópicas del sistema son las mismas, perdón, las propiedades macroscópicas del sistema son las mismas aún teniendo un conjunto grande de partículas, ¿verdad? Y entonces, cuando n tiende a infinito, ¿sí?, pero ¿qué va a pasar con el sistema? Cuando va tendiendo a infinito, evidentemente, el volumen se vuelve, perdón, el sistema se convierte en un sistema que es arbitrariamente denso, ¿sí? Eso es lo que digo, porque el volumen permanece fijo, el volumen permanece constante, ¿verdad? Sin embargo, como una medida del número de microestados, podemos usar el área de la superficie de energía, la cual está a nuestra disposición. Entonces, fíjense, aquí viene la parte importante, ¿no?, de toda esta discusión, ¿sí? Y suponemos que el número de microestados en este ensamble, esto ya es prácticamente un ensamble, en el ensamble energía constante, volumen constante, número de partículas constante, puede ser proporcional
a la superficie que nosotros hemos medido, ¿sí? Vuelvo a leer aquí, ¿verdad? Sin embargo, como una medida del número de microestados, a lo que queremos llegar, de alguna manera, acuérdense que no podemos contar cuántos microestados tenemos. Si yo puedo contar el número de microestados de alguna manera, y tengo ese valor, pues ya prácticamente terminé, porque si ya tengo el número de microestados, entonces más adelante vamos a ver que hay una llavecita que me permite relacionar las propiedades macroscópicas de la materia con el número de microestados accesibles al sistema. Entonces, evidentemente, pues el interés que tenemos nosotros es en medir cuánto valen ese o cuál es el valor del número de microestados que son accesibles al sistema, ¿sí? Entonces, ahora bien, como yo no los puedo medir porque yo sé que en principio son un infinito y estarlos midiendo uno por uno, eso sería imposible, por eso necesito estimarlos de alguna manera, ¿verdad? Entonces, en una primera estimación, lo que tenemos a nuestra disposición, ¿qué es? Pues es la superficie que nosotros ya calculamos de alguna manera. Entonces, lo que se dice, esta es una de las hipótesis que se ocupan, es que ese número de microestados que yo tengo interés en calcular debe ser proporcional a la superficie medida por la energía, a esa sigma que nosotros calculamos anteriormente, ¿verdad? Donde tenemos la sigma, aquí está, a esa sigma de la energía. Eso es lo que nosotros quisiéramos de alguna manera determinar. Entonces, esta proporcionalidad que nosotros tenemos aquí, entonces, pues me va a permitir eso, ¿no? Por lo tanto, yo tengo que el número de microestados posibles en este ensamble, energía, volumen y número de partículas, es igual, digo aquí te estoy diciendo que es proporcional, aquí ya digo que es igual, porque he metido esta sigma cero, que sería una constante de proporcionalidad, donde esta sigma cero como constante de proporcionalidad, pues ya me permite establecer esta igualdad, y desde luego, pues la ecuación que ya habíamos visto anteriormente, que sería el valor de sigma como una integral de la diferencial de sigma en la trayectoria de la energía, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí nada más indicamos que esta es una constante de proporcionalidad para hacer igual, ¿no? Podemos ver que las propiedades esenciales de la termodinámica de un sistema no dependen de la constante sigma cero. Esta es una constante de proporcionalidad solamente utilizada desde el punto de vista matemático para poder hacer igual esto, ¿verdad? Dado que nosotros necesitamos únicamente los cocientes del número de microestados entre diferentes estados macroscópicos. Es decir, a mí de alguna manera me interesaría lo que representa más bien el cociente sigma 1 entre sigma 2. Y como estaría dividido, omega 1 y omega 2 estarían divididos por la misma sigma 0 porque es una constante, entonces desaparecería el valor de la sigma 0. Y ahí lo que yo estaría encontrando aquí sería simplemente la razón entre un macroestado y el otro macroestado, en qué tanto están difiriendo uno del otro, ¿verdad? Entonces, en realidad no le hagan mucho caso entonces a esta constante sigma 0. Es introducida por las herramientas matemáticas que necesitamos, pero estrictamente hablando no representa un significado físico del cual nos debiéramos de preocupar, ¿no? Entonces, esto corresponde al hecho de que en termodinámica aparecen únicamente diferencias entre potenciales termodinámicos y no valores absolutos. Si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Generalmente las ecuaciones de la termodinámica de los potenciales termodinámicos están escritas y se conocen en realidad como las ecuaciones TdS. E de U, ¿sí? Mu de N, ¿sí? P de D, ¿sí? S de T. Son ecuaciones que están siempre en términos de ¿qué? En términos de diferenciales. Aunque aparecen por allí ecuaciones en termodinámica que están en términos de ecuaciones, de variables de punto que se conocen, o funciones de estado, ¿sí? Pero en realidad en termodinámica, porque son diferenciales exactas la mayoría de ellas,
nos interesan los puntos inicial y el punto final. Es decir, desde un macroestado hasta otro macroestado, ¿verdad? Entonces, esa es una de las razones por las cuales en termodinámica generalmente trabajamos con diferenciales. Es una de las ciencias que más se dedica a trabajar con diferenciales más que con los valores absolutos, ¿no? Muy bien, entonces los cálculos directos del número de microestados, de acuerdo con 1.8, en la mayoría de los casos pues no es muy conveniente, debido a la integración sobre una superficie complicada en un muy grande espacio dimensional, lo cual es requerido. Entonces necesitaríamos nosotros imaginarnos y aplicar toda la metodología del cálculo vectorial y geometría analítica y geometría no euclidiana y un poco de topología. Entonces esto se vuelve una monserga, sinceramente. Por lo tanto, entonces tendríamos de alguna manera que darle la vuelta para que no podamos nosotros tener que llegar a estos puntos, ¿verdad? A lo mejor desde el punto de vista matemático se vuelve interesante, pero pues desde el punto de vista físico queremos algo más práctico, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es complicado, ¿no? En otros casos el cálculo del volumen en tal espacio es fácil, ¿sí? De acuerdo al teorema de Cavalier. Esto es el teorema de Cavalier. Y aquí les dejo el teorema de Cavalier en el caso bidimensional y en el caso tridimensional, y simplemente quiero presentarles un caso que habla del principio de Cavalier. A ver si lo podemos visualizar aquí. Déjenme prenderle aquí para ver si aparece. Correcto. Aquí está. Y en el fondo, pues es el principio de Cavalier, ¿sí? Ahí ustedes pueden observar que hay dos figuras geométricas que están siendo pasadas por un ¿cómo se llama? Por un plano, ¿sí? Y entonces podemos nosotros de alguna manera mover el plano, y entonces ¿qué es lo que encontramos? Que las áreas de intersección entre las figuras, ¿sí? Figuras geométricas en 3 dimensiones, ¿sí? Y el plano que intersecta a estas líneas que son de alguna manera ¿cómo se llama? Estas líneas se vuelven paralelas, ¿sí? Entonces el área de intersección nos está dando prácticamente siempre la misma, ¿verdad? Ustedes pueden ver que son dos figuras completamente diferentes desde el punto de vista geométrico. Son dos prismas, ¿sí? Podemos, pero siempre estas líneas, esta línea de aquí y esta línea de aquí son paralelas. Esta línea de acá y esta línea de acá son paralelas. Esta línea de acá y esta línea de acá deben de ser líneas paralelas. Por lo tanto, al mover el plano, ¿sí? Entonces el área de intersección entre el plano y la figura geométrica, entre el plano y la figura geométrica, es exactamente el mismo. Entonces, precisamente debido a vamos a ocultarlo, debido a teorema de Cavalier, es que entonces nosotros podemos darle la vuelta a resolver este asunto, y entonces decimos, bueno, sea omega, acuérdense que no es la frecuencia, sino que es justamente el volumen total en el espacio fase, ¿sí? De la superficie, en la frontera en la cual está dada por la hipersuperficie de energía E dada por el hamiltoniano de QI por PI, las paredes del contenedor en el espacio de coordenadas. Entonces se tendría, ¿no?, que la omega, como es el volumen, tendría que ser la integral de la D3NQ por la D3NT, que sería la diferencia de omega, para valores de energía menores
o iguales que el valor de la energía. Para pequeños desplazamientos en la energía, el volumen entre las dos superficies de energía con energías E y E más delta D estaría dado como delta de W, que sería W evaluado en la energía más el cambio de la energía menos W en la energía. Esto tenemos que esto sería el equivalente a delta W, es un cambio de Ws, ¿no? W final menos la W inicial. Y sin embargo, pues esto en el fondo pues no es otra cosa que la derivada de W o la parcial de W con respecto a la energía, manteniendo el volumen y el número de partículas constantes. Y esto tendría que ir multiplicado por delta de. Esto quiere decir que pues esto es un cambio en la energía, ¿no? Entonces, perdón, en el volumen. De otro modo, de acuerdo con el teorema de Cavalier, el volumen entre estas dos superficies vecinas con áreas sigma E y distancia delta D estaría dado, delta de W estaría dado por el volumen por el cambio en la energía. De tal manera que si nosotros esta expresión la ponemos acá, entonces evidentemente se cancela el delta de, se cancela el delta de, ¿sí? Y me queda la expresión para la sigma de E como dW entre dE. Y esto pues es mucho más fácil, ¿verdad? Puede ser más fácilmente entendido para un ejemplo de una esfera en el caso de 3 dimensiones, ¿no? El volumen superior para el radio R sería W de R sería 4pi R cúbica sobre 3. Ese sería el volumen para una esfera de radio R, ¿sí? Ahora, este resultado es una superficie de área sigma de R, ¿sí? En donde, ¿quién es sigma de R? Ah, pues sigma de R es la parcial de omega con respecto a R. Si yo derivo, este término 3 se cancela con este 3 que aparece aquí y me quedaría 4pi R cuadrada. ¿Esto quién es? Esto no es otra cosa que la superficie de la esfera, ¿sí? Y entonces, la ecuación 1.8, entonces nosotros podemos determinar que el número de microestados, que lo escribimos como sigma de E, de B y de N entre sigma 0, es exactamente igual a una constante de proporcionalidad por el cambio en W con respecto a E, donde W es el volumen en la hipersuperficie de la esfera, ¿sí? Y dice aquí donde W debería de estar dada por la ecuación 1.9. La ecuación 1.9 pues ya la presentamos anteriormente, ya me la pasé, aquí está, y W es justamente el volumen, aquí lo escribimos con rojo y en gris, es el volumen total en el espacio fase. Entonces, fíjense, todo este rollo y toda esta discusión, y bueno, espero que el ejemplo haya servido de ayuda. Este ejemplo del caso de la esfera, que es lo más inmediato que tenemos a la mano para poder entender toda la notación y todo lo que se hace arriba en el caso de las hipersuperficies, nos lleva precisamente a que tenemos una manera de contar el número de estados, perdón, el número de microestados, como el cambio en el volumen de la esfera con respecto al valor de la energía cuando pasa de un macroestado a otro macroestado. Muy bien, pues entonces esto es lo que tenemos para ustedes en esta ocasión. Quería que esta entrega fuera un poco más corta, pero el tiempo nos consumía. Nos vemos entonces en la próxima entrega y pues estamos aquí al pendiente de este curso. Que pasen un excelente
rato. Nos vemos. Chao.